Existe un metal tan escaso que la humanidad produce menos en todo un año de lo que se extrae de oro en un solo día. Un metal que cuesta entre $4.000 y $9.000 el kilo. Un metal del que probablemente nunca has oído hablar, pero que en este momento evita que el avión en el que volaste de vacaciones se caiga del cielo. Es el renio, el elemento estable más raro de la corteza terrestre. Un metal blanco plateado que no existe como mineral independiente y solo se obtiene como subproducto. Sin él no existirían los motores a reacción modernos, y la aviación seguiría estancada en la mitad del siglo pasado. Empecemos por la escala de su rareza. En la corteza terrestre hay aproximadamente 7 milésimas de renio por cada millón de partes. Para que te hagas una idea, el oro tiene 4 milésimas, el platino 5 milésimas. Parecen cifras similares, pero hay una diferencia fundamental. El oro y el platino se pueden encontrar en pepitas o en menas concentradas. La naturaleza a veces los agrupa en un mismo lugar. Con el renio eso nunca pasa. Está disperso en trazas microscópicas dentro de otras menas, principalmente las de molibdeno y cobre. La concentración es tan baja que ni siquiera tiene sentido hablar de mena de renio. Siempre es mena de otra cosa que, por casualidad, contiene renio. El renio en sí parece un metal blanco plateado con un ligero tono grisáceo, pero la mayoría de la gente nunca ha visto renio puro. Incluso en la industria se usa más en forma de aleaciones o polvo. En la naturaleza el renio aparece en un solo mineral, la decadganita, que es tan rara que literalmente existe en unos pocos lugares del planeta y no tiene ningún valor industrial. Todo el renio industrial se obtiene como subproducto del procesamiento de concentrados de molibdeno, que a su vez son subproductos de la minería del cobre. Un subproducto de un subproducto. Eso es el renio. Imaginen la escala. Para obtener 1 kilogramo de renio hay que procesar alrededor de 200.000 toneladas de mineral de cobre. 200.000 toneladas de roca por 1 kilo de metal. Es como buscar una aguja, no en un pajar, sino en un campo entero sembrado de paja. Las principales fuentes de renio son las minas de molibdeno en Chile, Estados Unidos, Kazajistán y Armenia. Chile domina con aproximadamente el 50% de la producción mundial. La mina Chuquicamata en el desierto de Atacama es una de las mayores minas a cielo abierto del planeta, de donde extraen cobre y molibdeno, obteniendo renio de paso. El yacimiento es tan enorme que se ve desde el espacio, unos 4,5 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho y más de 1 kilómetro de profundidad. Y de toda esta masa colosal de roca, el renio se extrae literalmente gramo a gramo. El proceso de extracción del renio es complejo y tiene varias etapas. Primero se extrae mineral de cobre. Se enriquece mediante flotación para obtener concentrado de cobre. Este concentrado contiene molibdeno, que también se enriquece y se separa. El concentrado de molibdeno es sulfuro de molibdeno con trazas microscópicas de renio, normalmente entre 5 centésimas y 0,2%. Suena complicado, pero básicamente es una cadena: mineral de cobre, concentrado de molibdeno, solución de renio. En cada etapa el volumen se reduce miles de veces, mientras que el valor aumenta. El concentrado de molibdeno se tuesta en hornos especiales a temperaturas de unos 600 grados Celsius o más, al aire libre. El molibdeno se oxida a trióxido, que luego puede reducirse a metal. Pero el renio se comporta diferente. Se oxida a heptóxido de renio, que a esa temperatura se evapora y se va con los gases. Los gases pasan por un sistema complejo de depuradores, torres donde se lavan con agua o soluciones alcalinas. El heptóxido de renio se disuelve, formando ácido rénico o perrenatos. La concentración de renio en estas soluciones es mínima, gramos por litro, pero ya es algo con lo que se puede trabajar. La solución se purifica de impurezas de molibdeno, cobre, plomo y otros metales mediante un tratamiento químico de varias etapas: extracción,
intercambio iónico, precipitación. Luego se precipita el renio en forma de un polvo cristalino blanco llamado perrenato de amonio. Esta es la forma más común de materia prima de renio para su procesamiento posterior. Para obtener renio metálico, el polvo se calienta en una corriente de hidrógeno a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. El hidrógeno reduce el óxido de renio hasta obtener metal puro. El resultado es un polvo de renio que luego puede sinterizarse, fundirse o usarse directamente en la producción de aleaciones. Cada año la humanidad produce alrededor de 50 toneladas de renio. 50 toneladas, y ese es todo el volumen mundial. Para poner esto en perspectiva, se extraen alrededor de 3.000 toneladas de oro al año y 20 millones de toneladas de cobre. El renio es tan raro que las reservas mundiales en cualquier momento se miden en cientos de toneladas, no en miles o millones. Y ahora la pregunta, ¿para qué extraer algo tan raro? La respuesta, motores a reacción. Cerca del 80% de todo el renio va a la industria aeronáutica para producir superaleaciones con las que se fabrican los álabes de turbinas. Un álabe de turbina de motor a reacción trabaja en un infierno absoluto. La temperatura de los gases alcanza los 1500 grados Celsius. Eso es más alto que el punto de fusión de la propia aleación del álabe. Por eso se enfría desde dentro con un flujo de aire a través de microcanales. La presión es colosal. El álabe gira a decenas de miles de revoluciones por minuto, soportando fuerzas centrífugas monstruosas. Ambiente corrosivo con impurezas de azufre del combustible de aviación. Y todo esto durante años de trabajo continuo sin margen de error. Porque si el álabe se agrieta en vuelo, el motor se destruye. Las superaleaciones de níquel, el material principal para los álabes, contienen níquel, cromo, cobalto, tungsteno, molibdeno, aluminio, titanio. Pero incluso estas aleaciones tan complejas no resistían las altas temperaturas por mucho tiempo. Hasta que añadieron renio. El renio hace algo sorprendente. Se disuelve en la matriz de níquel de la superaleación y frena el movimiento de defectos en la estructura cristalina a altas temperaturas. Esto se llama fluencia, la deformación gradual del metal bajo carga cuando se calienta. Todos los metales se deforman, pero el renio frena este proceso varias veces. Agregar apenas un 3% de renio a una superaleación de níquel aumenta la temperatura de operación unos 30 grados. ¿Suena poco? Pero en motores de reacción, cada 10 grados adicionales de temperatura dan aproximadamente un 1% más de eficiencia. Y la eficiencia es consumo de combustible, alcance de vuelo, economía de aerolíneas. Las superaleaciones modernas contienen hasta un 6% de renio. Una sola paleta de turbina puede tener entre 5 y 20 gramos de renio. Un motor de un avión comercial grande, unos 6 kilogramos de renio solo en las paletas. 6 kilogramos de metal que cuestan hasta $50.000 en un solo motor. Y el avión tiene 2 motores. Cada año se producen miles de motores de reacción, de pasajeros, de carga, militares, y todo el renio extraído va principalmente ahí. Por su rareza y alto precio, la industria intenta desesperadamente reducir el consumo de renio. Se están desarrollando nuevas generaciones de superaleaciones con menor contenido o usando rutenio, un elemento del mismo grupo que en teoría podría reemplazar al renio. Pero el rutenio es aún más raro y caro, así que por ahora solo son investigaciones. La tecnología de álabes monocristalinos permite usar el renio de manera más eficiente. En lugar de la estructura policristalina convencional, el álabe se cultiva como un cristal gigante sin límites de grano, que son los puntos débiles a altas temperaturas. Esto permite reducir el contenido de renio manteniendo las propiedades operativas. Pero el proceso es complejo y costoso. Cada álabe se cultiva por separado en hornos de vacío especiales con un enfriamiento controlado extremadamente lento que dura horas.
El reciclaje del renio de los álabes usados es crítico. Después de miles de horas trabajando en condiciones infernales, los álabes se desgastan y se reemplazan. Los viejos no se desechan, se funden, se extrae el renio y otros metales valiosos y se reutilizan. Alrededor del 30% del renio proviene del reciclaje, más que la mayoría de los otros metales. Y la razón es simple. Con ese precio, nadie puede darse el lujo de tirar el renio. El 20% restante del renio se usa en otras áreas. Catalizadores de platino-renio en refinación de petróleo para aumentar el octanaje de la gasolina, filamentos para espectrómetros de masas y microscopios electrónicos, materiales de ánodo para tubos de rayos X. La importancia estratégica del renio es enorme. Los países sin acceso al renio no pueden fabricar motores a reacción modernos. Y esto no es solo cuestión de aviación civil, sino también militar. Cazas, bombarderos, misiles de crucero. Curiosamente, el renio fue uno de los últimos elementos estables descubiertos. Lo encontraron en 1925 químicos alemanes que estudiaban mineral de platino mediante análisis espectral. Lo nombraron en honor al Rin. Antes de eso, Mendeleev había predicho la existencia del elemento número 75, pero no podían encontrarlo debido a su extrema rareza. Básicamente, toda la reserva mundial de este metal cabría en unos cuantos camiones, y de esos cuantos camiones depende toda la aviación mundial. Esto es Duisburgo, Alemania, y en medio de esta ciudad se encuentra la planta ThyssenKrupp Steel, el complejo siderúrgico más grande de la Unión Europea. 40 kilómetros cuadrados, 26.000 trabajadores, 10 millones de toneladas de acero al año. Es más de lo que producen países enteros. 1 de cada 3 autos en Europa funciona con acero que nació aquí. 1 de cada 2 refrigeradores, cada riel, cada lata de conservas, aquí. Hoy vamos a recorrer esta planta de principio a fin, desde un pedazo de mineral de hierro hasta una brillante lámina de acero que mañana será el capó de tu auto. Todo comienza no en Duisburgo. Todo empieza a miles de kilómetros de aquí, en las minas de Brasil, Australia y Canadá. El mineral de hierro no es metal puro. Es en roca donde el hierro está mezclado con arena, arcilla y decenas de otros minerales. El contenido promedio de hierro en el mineral va del 60 al 65%. El resto es material estéril que hay que eliminar. El mineral se tritura en enormes trituradoras cónicas hasta un tamaño de 5 a 20 milímetros. Luego llega a la planta de sinterización, la primera etapa de procesamiento directamente en la planta de Duisburgo. Aquí se mezcla el mineral fino con partículas de coque y piedra caliza. La mezcla se coloca en capas sobre una cinta transportadora de paletas en movimiento y se enciende desde arriba con quemadores de gas. La temperatura de combustión alcanza los 1200 grados Celsius. Durante la sinterización, las partículas de mineral se fusionan entre sí, formando trozos porosos, el sinter. Ya no es polvo ni arena. Son grumos sólidos y porosos de 20 a 50 milímetros, perfectos para cargar en el alto horno. La porosidad del sinter es crítica. El aire caliente debe pasar libremente a través de él durante la fundición. Cada hora, la cinta de sinterización produce entre 800 y 1000 toneladas de sinter terminado. Paralelamente a la aglomeración, en la planta se lleva a cabo la coquización. El coque no es simplemente carbón, es carbón procesado químicamente que, al arder, libera monóxido de carbono, necesario para reducir el hierro del mineral. El carbón común no sirve para esto. Se quema demasiado rápido y deja demasiada ceniza. Las baterías de coque de ThyssenKrupp son hileras de cámaras verticales de 7 metros de altura y medio metro de ancho. En cada cámara se cargan 25 toneladas de carbón y se calientan hasta 1100 grados Celsius sin acceso de aire. El proceso dura 18 horas. Durante ese tiempo, del carbón se evaporan alquitranes, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y benceno. Estos gases se extraen y procesan.
Ellos mismos se convierten en combustible o materia prima química. Queda el coque puro, trozos porosos de color negro plateado, duros como piedra. Cuando se abre la puerta de la cámara, el coque al rojo vivo es empujado por un dispositivo especial hacia un vagón de enfriamiento. Una columna de fuego y humo se eleva 20 metros. El vagón se lanza hacia la torre de enfriamiento, donde miles de litros de agua caen sobre el coque incandescente. El alto horno es el corazón de toda la planta. En ThyssenKrupp Duisburgo hay 4. Cada uno es una torre cilíndrica de acero de 80 metros de altura, recubierta por dentro con ladrillos refractarios. Desde arriba se carga continuamente la mezcla, capas de aglomerado, coque y caliza en proporciones estrictamente calculadas. Desde abajo, a través de las toberas, orificios de 8 centímetros de diámetro, se inyecta aire ardiente a 1200 grados Celsius, a una presión de 4 atmósferas. Cuando el aire caliente choca con el coque, este se enciende a temperaturas superiores a los 2000 grados. El oxígeno del aire reacciona con el carbono del coque y forma monóxido de carbono. Este gas sube a través de la mezcla y reduce los óxidos de hierro, arrancándoles el oxígeno. El hierro se reduce y en estado líquido baja hasta el fondo del horno. Hacia allí también fluye la escoria, una masa líquida de caliza fundida y roca. Cada 4 a 6 horas se extrae el arrabio a través de la piquera, un orificio especial en la parte inferior del horno. Primero se perfora el tapón de masa refractaria con un taladro neumático, y del agujero brotan con silbido y salpicaduras chorros de metal líquido a 1500 grados. Una colada produce entre 200 y 300 toneladas de arrabio líquido. Cada día, cada alto horno produce entre 4000 y 5000 toneladas de arrabio. El arrabio líquido se vierte en enormes cucharas, recipientes cilíndricos con revestimiento refractario de 300 toneladas de capacidad. La cuchara se transporta a la planta de desulfuración. El arrabio del alto horno contiene hasta 0,6% de azufre, un desastre para la calidad del futuro acero. El azufre vuelve al metal quebradizo. Se agrieta durante el laminado y la soldadura. A través de una lanza sumergida se inyecta polvo de magnesio o una mezcla de cal y carburo de calcio. El magnesio reacciona con el azufre, formando sulfuro de magnesio, una escoria sólida que flota en la superficie. Con una rasqueta se retira la escoria. En 20 minutos, el contenido de azufre baja de 0,6 a 0,02%, 30 veces menos. Ahora el arrabio está listo para convertirse en acero. Se vierte en un convertidor de oxígeno, un enorme recipiente con forma de pera de 300 toneladas de capacidad. Desde arriba, una lanza de oxígeno desciende sobre el arrabio líquido. De ella sale un chorro de oxígeno puro a velocidades varias veces superiores a la del sonido. La ignición es instantánea. La temperatura en la zona de reacción supera los 2000 grados. El carbono se oxida, formando dióxido de carbono que sale disparado del convertidor junto con una columna de llamas y chispas. Todo el proceso en el convertidor toma de 20 a 25 minutos. En ese tiempo el contenido de carbono cae del 4% en el arrabio a solo 0,2% en el acero. Al mismo tiempo se eliminan del convertidor el fósforo, el manganeso y los restos de azufre. La escoria se drena inclinando el convertidor. Luego se inclina hacia el otro lado y a través de la piquera se vierte el acero líquido terminado en la cuchara de colada. Pero esto no es el final. El acero líquido pasa a la unidad de tratamiento fuera del horno. Aquí se le agregan elementos de aleación, cromo, níquel, molibdeno, vanadio, dependiendo del tipo de acero que se necesite producir. Para láminas automotrices, una fórmula. Para acero de tuberías, otra. Para material de embalaje, una tercera. ThyssenKrupp produce más de 900 tipos de acero. En la instalación de vacío se eliminan del acero los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. El hidrógeno es especialmente peligroso. Se difunde en la red cristalina del metal y unas horas después del laminado puede causar grietas internas. Después de la desgasificación al vacío, el contenido de hidrógeno cae por debajo de 0,02 centímetros cúbicos por cada 100 gramos, un nivel seguro para cualquier aplicación.
El acero líquido listo va a la máquina de colada continua. Es el equipo más largo de toda la planta, casi 200 metros de principio a fin. El acero líquido se vierte en un molde cristalizador de cobre con enfriamiento por agua que da forma a la pieza que va a salir. Al salir del cristalizador, el metal ya tiene una capa sólida de 20 a 30 milímetros de espesor, pero por dentro sigue líquido. Mientras se enfría poco a poco sobre rodillos, la cinta continua de metal se solidifica por completo. Luego se corta con sopletes de gas en planchas, llamadas slabs, de 8 a 12 metros de largo, hasta 2 metros de ancho y entre 160 y 250 milímetros de espesor. Cada slab pesa entre 15 y 30 toneladas. La máquina de colada continua de ThyssenKrupp tiene una capacidad de 500 toneladas por hora. La nueva cuarta línea, puesta en marcha en julio de 2025, tras una inversión de 800 millones de euros, permitió mejorar notablemente la precisión del proceso y la pureza del metal. Planchones al rojo vivo de 20 a 30 toneladas avanzan por el rodillo hacia el tren de laminación en caliente. Pero primero, el horno de recalentamiento. Un horno de paso con vigas caminantes de 200 metros de largo. Los planchones se desplazan lentamente a través de él durante 2 horas, hasta que la temperatura en toda la sección se iguala entre 1200 y 1250 grados Celsius. Un calentamiento desigual es una catástrofe. Si el centro está aunque sea 70 grados más frío que la superficie, durante la laminación se producen grietas internas. Después del horno, el planchón pasa por el hidrolavado. Chorros de agua a 150 atmósferas de presión arrancan de la superficie la cascarilla, una capa de metal oxidado. La cascarilla tiene entre 2 y 3 milímetros de espesor. Si no se elimina, se incrusta en la superficie y deja defectos. Luego comienza la laminación de desbaste. Un bastidor reversible con cilindros de 1,20 m de diámetro presiona el planchón con una fuerza de 80.000 toneladas. En 7 a 9 pasadas de ida y vuelta, un planchón de 200 milímetros de espesor se convierte en una banda de 20 a 30 milímetros. La longitud aumenta 10 veces. De un planchón de 8 metros, se obtiene una tira de 80 metros que avanza a 3 metros por segundo. El laminado de acabado son 7 jaulas ubicadas una tras otra a 15 metros de distancia. La tira pasa por las 7 sin detenerse. En la primera jaula el espesor es de 20 milímetros. En la última va de 1,5 a 20 milímetros, según el pedido. La velocidad aumenta de jaula en jaula. Si a la entrada de la primera la tira se mueve a 1 metro por segundo, a la salida de la séptima ya va a 20 metros por segundo. Eso es 72 kilómetros por hora. La tira vuela como una cinta plateada. Entre cada 2 jaulas se mantiene tensión. Si cae, la tira se sale del laminador y hay paro de emergencia. Después del laminado de acabado, la tira laminada en caliente llega a la bobinadora, donde se enrolla en bobinas de hasta 30 toneladas y hasta 2 metros de diámetro. Antes de enrollar, la tira se enfría en el transportador de rodillos con duchas de agua. La temperatura baja de 900 a 500 o 600 grados. Esta temperatura de enrollado es crítica. De ella depende la estructura del metal y, por lo tanto, sus propiedades mecánicas. Cada bobina se mide, pesa y marca automáticamente. El laminador en caliente de la planta en Duisburgo produce más de 5 millones de toneladas de laminado en caliente al año. Parte de los rollos va directo a los consumidores, empresas constructoras, fabricantes de tubos, astilleros. Pero gran parte sigue su camino hacia el laminado en frío. El laminado en frío se necesita donde se requiere chapa delgada de calidad perfecta. Industria automotriz, electrodomésticos, envases para alimentos. Primero se desenrolla el rollo y se pasa por la línea de decapado. La banda laminada en caliente está cubierta con una película de óxido, la cascarilla. Es dura, abrasiva y dificulta el procesamiento posterior. La banda se arrastra por tanques con solución de ácido clorhídrico a 80 grados. El ácido disuelve la cascarilla, pero no afecta al metal mismo. Luego la banda se lava con agua, se neutraliza con solución de soda y se seca. Superficie limpia, brillante. Ahora sí se puede laminar. El tren de laminado en frío son 4 o 5 jaulas en línea. A diferencia del laminado en caliente, donde el metal es plástico por el calor, aquí se lamina en frío.
La presión de los rodillos alcanza 100.000 toneladas por metro de ancho de banda. El sonido en la nave es un estruendo metálico continuo. La vibración se siente a través de la suela de las botas. De un espesor de 2 a 4 milímetros, la banda se estira hasta 0.6 a 1 milímetro. Eso es una reducción de 4 a 6 veces. La velocidad de laminado a la salida llega a 30 metros por segundo, 108 kilómetros por hora. El laminado en frío endurece el metal, pero lo vuelve frágil. Esto se llama acritud. La estructura cristalina se deforma y frena el movimiento de las dislocaciones, que son las responsables de la plasticidad. Para devolverle la flexibilidad al metal, se realiza un recocido. En ThyssenKrupp usan hornos de campana. Los rollos se colocan verticalmente en soportes, en grupos de 3 o 4 unidades. Se cubren con una campana interna y una cubierta externa. Se inyecta gas protector, una mezcla de nitrógeno e hidrógeno, para que la superficie no se oxide. El horno calienta lentamente los rollos hasta 700 a 750 grados Celsius. A esta temperatura, los átomos del metal obtienen suficiente energía para reorganizar la estructura cristalina. Los granos deformados son reemplazados por otros nuevos, más pequeños y uniformes. Este proceso toma entre 18 y 24 horas. Después del calentamiento, el horno se enfría lentamente, otras 24 a 36 horas. No se puede apurar. Un enfriamiento desigual genera tensiones residuales y deformación de la lámina. Tras el recocido, el metal vuelve a ser suave y maleable. Pero la superficie quedó opaca. Los rodillos dejaron microrrugosidades. La etapa final del laminado es el temple superficial. Es un laminado ligero con una reducción de apenas 0,5 a 2%. El objetivo no es reducir el espesor, sino darle la rugosidad necesaria a la superficie y nivelar completamente la lámina. Los rodillos de temple tienen una superficie especial que transfieren a la tira. Para lámina automotriz se necesita rugosidad mínima. Debe estamparse bien y quedar perfectamente lisa bajo la pintura. Para acero de techado, mayor rugosidad para que la pintura se adhiera mejor. Después del temple, la tira se corta o se deja en bobina, según el pedido. Pero la mayoría del acero continúa hacia las líneas de recubrimiento. El recubrimiento más común es el galvanizado. Línea continua de galvanizado en caliente. La tira se desenrolla, se limpia en solución alcalina, pasa por un horno de recocido y luego se sumerge en una tina con zinc líquido a 450 grados centígrados. En la superficie se forma un recubrimiento de zinc de 7 a 25 micrómetros por cada lado. Cuchillas de aire, chorros de aire comprimido, retiran el exceso de zinc y nivelan el espesor del recubrimiento. Este recubrimiento protege el acero de la corrosión por 20 a 30 años. Precisamente con acero galvanizado de Duisburgo están recubiertas las carrocerías de la mayoría de los autos en Europa. Los rollos terminados de lámina galvanizada se envían al almacén y a los clientes. Cada rollo viene acompañado de un certificado de calidad de 20 a 30 páginas. En él se detalla la composición química con precisión de milésimas de porcentaje, las propiedades mecánicas, límite elástico, resistencia a la tracción, elongación relativa, dureza. Se registra la temperatura y el tiempo de cada etapa del proceso. Si dentro de un año surge un problema con la lámina en la planta del cliente, los ingenieros podrán reconstruir toda la historia de producción de ese rollo específico hasta el minuto exacto. Cada año, la planta de Duisburgo procesa 40 millones de toneladas de materia prima y produce 10 millones de toneladas de acero laminado. 234 años en el mismo lugar, y la planta sigue latiendo en el corazón mismo de la industria europea. Si te resultó interesante ver cómo nace el acero, desde el mineral de hierro hasta la lámina perfecta para tu automóvil, dale like a este video. Escribe en los comentarios si sabías que en una tonelada de acero se esconde toda una fábrica de reacciones químicas. Y suscríbete al canal. El bloque de cilindros de una locomotora de carga pesa 50 toneladas. Mide 4 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Es una pieza sólida de hierro fundido. 16 cilindros de 280 milímetros de diámetro. Un motor de 4.500 caballos de fuerza.
Arrastra trenes de 5.000 toneladas a través de las montañas de Colorado y los desiertos de Nevada sin parar. ¿Cómo se funde el corazón de semejante bestia? Hoy verás el ciclo completo en la planta Wabtec de Pensilvania, desde la arena de moldeo hasta el bloque con tolerancias en micrómetros. Si te interesa ver cómo fabrican el motor que mueve a América, suscríbete al canal. Aquí mostramos las fábricas que sostienen al mundo. Arena de moldeo. Arena de sílice con granulometría de 0,2 a 0,4 milímetros. Grano 50 a 70 según escala AFS. Se mezcla con resina fenólica. La resina representa el 3% del peso de la arena. Se añade un catalizador, éster de ácido sulfúrico al 0,5% de concentración. La resina une los granos. Al endurecer, se forma una estructura con resistencia de 3 megapascales a compresión. El molde debe soportar el contacto con hierro fundido líquido a 1350 grados Celsius. Si se agrieta, 15 toneladas de metal se derraman al piso. Se mezcla en mezcladores de ruedas. Tiempo, 8 minutos. Humedad de la mezcla final, 4%. Temperatura, 22 grados. La mezcla está lista. La forma se hace en un foso de 5 por 3 por 2 metros de profundidad. La mezcla se coloca en capas de 200 milímetros. Se compacta con una apisonadora neumática. Presión de aire, 6 bares. Frecuencia de golpes, 300 por minuto. Densidad de la arena compactada, 1.600 kilogramos por metro cúbico. Se instalan los machos. Los machos son insertos de arena que forman las cavidades. Canales de aceite, camisas de agua, cámaras para los pistones. 120 machos por bloque. Cada uno se hace por separado. Arena con resina de endurecimiento rápido se inyecta en el molde a presión de 8 bares. La resina endurece en 30 segundos. Se extrae el macho. Se verifica con calibrador. Tolerancia, más menos 1 milímetro. Se colocan en la forma según el plano. Precisión de colocación, más menos 2 milímetros. Un macho mal colocado crea un defecto. Se detectará después del mecanizado o en operación. Cierran el molde con la sección superior. Lo aseguran con 24 prensas. Fuerza de sujeción, 10 toneladas cada una. El molde está listo para el vertido. Funden el hierro fundido en un horno de inducción de 20 toneladas de capacidad. Cargan hierro fundido en lingotes grado SCH25. Carbono, 3,4%. Silicio, 2,2%. Manganeso, 0,8%. Azufre, 0,12%. Fósforo, 0,2%. Añaden elementos de aleación. Níquel 1% para resistencia. Cromo 0,5 para dureza. Molibdeno 0,3 para resistencia térmica. Potencia del horno 3 megavatios. Tiempo de fundición 2 horas. Temperatura de fusión 1200 grados. Lo sobrecalientan hasta 1350. Toman una muestra. La analizan en el espectrómetro. El metal se vierte en una cuchara decolada con capacidad de 18 toneladas. La cuchara está revestida con ladrillo refractario de 200 milímetros de espesor. Resiste hasta 1500 grados. La transportan con una grúa de 100 toneladas de capacidad. Abren el tapón. El metal fluye hacia el bebedero, color naranja blanquecino. Brillo de 10.000 candelas por metro cuadrado. Imposible mirarlo sin gafas. Velocidad de vertido, 50 kilogramos por segundo. Tiempo para verter 15 toneladas, 5 minutos. No se puede detener. Si no, el metal se solidifica de forma irregular. Se forman uniones frías, grietas frías, tensiones internas. El bloque queda defectuoso. El metal llena el molde de abajo hacia arriba. Desplaza el aire por canales de ventilación de 20 milímetros de diámetro. Enfriamiento, 3 semanas, 21 días, 504 horas. No se puede acelerar, sino tensiones térmicas, microfisuras, estructura irregular. Por fuera se ve normal. Bajo carga, las tensiones salen a la superficie. El bloque se agrieta. Instalan 12 sensores de temperatura. Controlan el gradiente.
La diferencia entre el centro y la superficie no puede ser mayor de 50 grados. El primer día la temperatura baja de 1300 a 800. Velocidad, 20 grados por hora. El segundo día de 800 a 500. Velocidad, 12 grados por hora. Después de una semana, 100 grados. Después de 3 semanas, temperatura ambiente, 22 grados. Rompen el molde. La arena se desprende. Lo limpian con chorro abrasivo. Granalla de acero de 1 milímetro de diámetro. Presión de 6 bares. Velocidad de la granalla, 70 metros por segundo. Limpieza, 2 horas. Mecanizado. El bloque en una fresadora Portal Cene. Zona de trabajo, 5 por 3 por 2 metros. Fresan las superficies base. El plano inferior es la base de apoyo. Fresa de 400 milímetros de diámetro. Rotación, 300 revoluciones por minuto. Avance, 500 milímetros por minuto. Profundidad de corte, 5 milímetros. Retiran 30 milímetros de material sobrante. Planicidad, más menos 0,05 milímetros por metro. Verifican con nivel láser. Mandrinan los orificios para los cilindros. 16 cilindros en V a 45 grados. Diámetro, 280 milímetros. Tolerancia, más 0,02 menos 0. Cabezal de mandrinado, 279,95 milímetros. Velocidad de corte, 120 metros por minuto. Avance, 0,1 milímetros por revolución. Profundidad, 0,2 milímetros por pasada. Diámetro final, 280,02 milímetros. Un micrómetro, la milésima parte de 1 milímetro. Un cabello humano mide 70 micrómetros. La tolerancia del cilindro es 35 veces menor que el grosor de un cabello. El pistón se mueve a 1000 revoluciones por minuto. El espacio entre pistón y cilindro, 0,1 milímetros. Si es mayor, los gases se escapan. Baja la compresión. El motor pierde potencia. Consume aceite. Si es menor, el pistón se traba. Solo hay un valor correcto. No se permiten desviaciones. Cada cilindro se mide con un alexómetro de 3 puntos. Precisión, 0,001 milímetros. 3 secciones en altura. 4 posiciones en circunferencia. 12 mediciones por cilindro. Temperatura en el taller, 20 grados, más menos 1. Humedad, 50%. El metal se expande. 1 grado cambia el tamaño en 0,012 milímetros. Control climático obligatorio. Se mecanizan bancadas de cigüeñal de 150 milímetros de diámetro. Tolerancia, más menos 0,015. Ciclo completo, 4 semanas, 28 días, 672 horas de maquinado, un bloque de 50 toneladas, 4 metros de largo, 16 cilindros perfectos, kilómetros de canales internos, tolerancias en micrómetros. Lo envían a ensamblaje, instalan el cigüeñal, 3 toneladas, 16 pistones de 20 kilos cada uno, cabezas de cilindros, turbocompresor, sistema de combustible. 3 meses después, el motor está listo. Potencia, 4.500 caballos de fuerza. Torque, 20.000 Nm. Lo montan en la locomotora. La locomotora arrastra 120 vagones, 5.000 toneladas de carga. Velocidad, 100 km por hora. A través de las montañas de Colorado, a través de los desiertos de Nevada, sin parar, durante años, durante décadas. Y todo empezó con arena y un cucharón de hierro fundido. Así se fabrican los bloques de cilindros para locomotoras,